Bienvenidos a Brújula Artística, gracias por acompañarnos y en esta edición nos encontramos desde el antiguo Gran Hotel para visitar el taller del reconocido maestro de las artes plásticas nicaragüense Roger Pérez de la Rocha, con quien vamos a hablar de sus más de 50 años de trayectoria artística. Les invito a que me acompañen a conocer al gran maestro Roger Pérez de la Rocha. Buenas tardes. Gracias, maestro, por recibirnos en su taller. Con permiso. Gracias por recibirnos, ¿oyó? Un gusto de verlo. Vamos a sentarnos por acá. Venimos a platicar con usted para conocer su trayectoria artística y compartirla con nuestra audiencia de Brújula. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Es un honor conocer y tener de cerca a un maestro de las artes plásticas como usted. Muchas gracias. Bien, bienvenida compañera, bienvenido compañero Roger. Como ven, estaba trabajando, pues. Empecemos esta entrevista donde vamos a hablar sobre la trayectoria de los más de 53 años en el arte del reconocido maestro Roger Pérez de la Rocha, y vamos a iniciar preguntándole qué representó para usted o qué significa la pintura en la vida de Roger Pérez de la Rocha. Bueno, salvando las distancias, Rubén Darío se recuerda sus momentos de la infancia muchas veces y yo me pregunto, Dios mío, ese niño, León, pero yo amo a Rubén Darío y mientras más lo conozco, más me gusta. Es bueno, con razón tenemos un Carlos Martínez Rivas, porque tenemos un Rubén Darío. Bien, ¿por qué hablo de esto? También eso le pasaba a Carlos, porque de niño, en la adolescencia, escribía poesía. De 13 años, hay unos sonetos, un poema para la garza de su patio, que amanece muerta en el cajón de la basura, y el impacto de esa criatura tierna en un bello poema. Dios mío, ya traían su naturaleza de creadores, de poetas y de artistas, pues, que es lo que yo soy, para tratar de responder la pregunta como yo lo entiendo en mi caso personal. Yo, desde que tengo uso de razón, me siento como viendo. A mí la experiencia visual, la experiencia plástica, me llamó la atención desde niño, y desde niño pues hacía mis primeros garabatos, según me cuentan. Después ya se manifestó mi vocación en el colegio. A lo mejor alguna familia me está escuchando. En el colegio, durante toda la primaria, yo estudié con los hermanos cristianos, durante toda la primaria fui el mejor en dibujo. O sea, pues era una señal de dirección. Y mi abuela, porque soy hijo de abuela, pues fue llamada al colegio para que viera que este niño, pues, que dibuja, como a este muchacho que le gusta la música, pues qué sé yo, porque algo así sucede en nuestra naturaleza de creadores, pues a ver, con ese don que Dios nos dio, que tanto nos hace gozar y que también sufrimos los artistas, ¿sabes? Porque no solo sentimos, sino que además resentimos. Pero bueno, yo le he dado gracias a Dios porque gracias al dibujo, pues, bueno, y que mi abuela me llevó a la Escuela de Bellas Artes, ¿verdad? Porque la abuela, siempre hay alguien, ¿no?
donde yo, donde Rodrigo Peñalba, y ahí yo era, mi abuela era hijo de abuela, y Rodrigo Peñalba me recibió, al día siguiente me dio una beca, pero no era yo el Rubén Darío de la pintura, pues, no, sino que quiero contar cómo es que se me presentó a mí la experiencia de desarrollar mi arte, porque el asunto está en que el muchacho no se desperdicie, pues. Si tenemos a un chiquito que vemos que le gusta la música y que comprémosle la guitarra, pues. Estamos claros, mira hasta dónde se llega con una guitarra. ¿Qué representó para usted ser parte de la escuela de Rodrigo Peñalba y conocer a tantas personalidades importantes de la historia, de la literatura, de la filosofía, de la política en Nicaragua? ¿Eso marcó la carrera de Roger Pérez de la Rocha? Como yo te decía, a mí me vinieron sucediendo como a todos los hombres, porque ya los caminos, pues, los hilos. Digamos con el hilo que mi abuela me lleva ahí a presentarme a don Rodrigo Peñalba, una ama de casa, y abuela, pues, y severa, con quien aprendí a leer, me enseñó a escribir. Ahí llegamos, pero eso Peñalba me daba una beca, me explico, porque le llamaron la atención mis dibujos. Y Rodrigo Peñalba, nuestro gran Peñalba, que entregó su vida y sacrificó. He llegado a la conclusión, y muchos están de acuerdo conmigo, sacrificó su pintura, su naturaleza como creador en aras de enseñar. Don Rodrigo Peñalba fue formado en Italia, en España, en México, en los Estados Unidos. Era un pintor completísimo, un hombre distinguido. Era alguien que inspiraba, puede ser cuando yo fuera grande, porque siempre aspiramos eso. Por eso es importante esto del ejemplo, ¿ya? Y no es solamente así, pues, de andar bien peinado, sino que, porque en la vida también te llama que ciertas definiciones que aporté como ser pensante, como creador, al momento histórico que te estás viviendo, tenemos es que es inevitable que tengamos que responder el momento histórico que vivimos. Y allá está un cuadro, Masacre en Monimbó, que es un cuadro doloroso, terriblemente doloroso, y hoy de ahí lo bajó la muchacha. Pero mira, para que ese es un dato que refleja mis palabras. Ese es un cuadro muchas veces porque fue algo que viví y después algo que reviví. Porque ahí tengo dos versiones sobre esa masacre en Monimbó que allá, pues, horrible entre nosotros los nicaragüenses, pues, hemos llegado a esos niveles. A propósito de la historia y de los momentos de los que usted está hablando, ¿cómo la Revolución Popular Sandinista marcó su trayectoria artística, marcó la carrera de Roger Pérez de la Rocha? Bueno, la vida me llevó a conocer a Julián Roque Cuadra, compañero del comandante Ortega, ahí en la prisión. Entonces, yo para entonces ando enrolado, porque era Managua pequeño, en la cafetería de la India. En la cafetería de la India era punto de convergencia de poetas, guerrilleros, pintores, periodistas, escultores. Entonces y para Antonio Cuadra, poetas, que la prensa a las 2 cuadras. Entonces yo me miré envuelto y en medio de ese torbellino del cual yo era parte. De ese grupo, de esa pelota salió, muchos cayeron en Pancasán. Julián Roque, mirá que cómo lo menciono a Julián, porque lo quise mucho. Poeta él.
Y entonces estoy involucrado en la revolución buscando qué hacer, pues. Ahí en el frente, pues, era como un poco a la loca todo. Éramos como un pequeño ejército loco, pues, que andábamos como hormigas locas. En el exilio y las cosas, esto. Viene el triunfo de la revolución. Y yo que aquel muchacho que andaba después con poetas, escritores o escritoras, Michel Nally, qué sé yo, eh, Ana Ilse, que es la mejor de todas, que en paz descanse. Venimos, de repente vemos que triunfa la revolución, que triunfamos nuestra generación, porque de repente, sí, era así, y todo el pueblo se abocó a, unos fueron a parar al campo, otros fueron a parar a Hacienda, el Diablo Sarabia. Allá lo vi junto con Fernando Sarabia. en el río San Juan, a los ministerios, qué sé yo, a los ser profesores de pintura o dirigiendo viceministerios de salud, y eso nos abocamos todos a tomar posiciones y hacer la revolución y hacer un arte también de la revolución. Y muchos artistas también se vinieron y se trasladaron porque la revolución sandinista en esos momentos era histórico y éramos alegres, estábamos involucrados en un sueño. Nicaragua vivió, a mí me tocó vivir pues esa experiencia. Su vida artística estuvo iluminada por grandes personalidades de la historia, del arte y la cultura nacional, quienes determinaron su camino, como el poeta Pablo Antonio Cuadra, el poeta Carlos Martínez Rivas, Rodrigo Peñalba y el poeta Ernesto Cardenal. Asimismo compartió con sus reconocidos compañeros de generación Julián Roque, Julio Cabrales, Félix Navarrete, Beltrán Morales y Fernando Gordillo. Sus grandes maestros de las artes plásticas, Rodrigo Peñalba, Alejandro Aróstegui, Leonel Vanegas, Fernando Sarabia, Leoncio Sáenz y Orlando Sobalbarro. Estaba con un señor tan importante como era Ernesto Cardenal, yo lo miraba como Charlton Heston, un actor de cine. Pero es que Dios lo lleva a uno de la mano, pues, y también gracias a Dios. Aquí en Managua conocí a Pablo Antonio Cuadra y siempre me quiso. Y a José Coronel Urtecho lo conocí. Conocí a todos los poetas, Leonel Rugama, Julián Roque, también nuestro poeta. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, poeta. Dijo el profeta de la larga melena, y desde entonces, muchacha, se hace mi voluntad y no la suya. Mentira, pues, Julián Roque Cuadra. Julián, pues, que ya sabemos la historia, estuvo preso por mucho tiempo, murió en su ley, porque además era eso, como que Dios nos... Leonel Rugama, por ejemplo, nos conocimos y Leonel Rugama somos un día de diferencia de nacido. Él lo parían allá y a mí aquí casi en el mismo momento. Ya ves qué grandes que eran, pues, a Beltrán Morales y a todos los... Yo era el menor, el enano del grupo Praxis. Y todos eran pintores mayores que yo, pues, bueno, de la generación a la que yo seguía. Y también me tocó trabajar y estudiar con Arosto y con Vanegas, con Sobalbarro. Conocí a Omar de León y lo escuchaba con atención. Y cuando no podía, quería saber por algo, levantaba mis pies y le hacía preguntas y él me respondía. Yo creo que
también en el fondo, o sea, no en el fondo, es necesario sí tener una... Yo era constante, pues como te dije, yo era un hombre, un chavalo religioso en mi pintura y allá se ve pues el que va a ser músico o pintor. Durante su estancia en el archipiélago Solentiname, enseñó a pintar a los campesinos y lugareños, sembrando las bases para lo que más adelante sería la pintura primitivista de Solentiname, reconocida a nivel mundial. Yo soy un muchacho que estaba aquí en Managua. Después, por andar metido en asuntos de política, me fui a esconder al lugar seguro, por andar metido en política, y fui a parar a Solentiname, ahí con el poeta cardenal, y por medio de Pablo Antonio Cuadra, me trasladé, me refugié realmente, y él me acogió. Y de ahí empezó también una experiencia muy enriquecedora, pues, que era de darnos, de enseñar, porque mi trabajo era alfabetizar y enseñar a pintar. Pues yo, los primeros pintores, los primeros que comenzaron dibujando, el primer pintor de Solentiname, a mí me tocó seleccionar los primeros cuadros, Eduardo Arana. Y de ahí, de Ernesto Cardenal, que ando yendo de Somoza, me consiguieron una beca, Pablo Antonio Cuadra, y fui a parar a España para estudiar en España a los 19 años.